pues la verdad, lujo poder estar aquí con vosotros, agradeceros lo que decía María, ¿no? Que hayáis podido sacar tiempo para venir a escucharnos. Ya tuvisteis a ir a Moitaz, ¿no? Que Moitaz es parte de nuestro equipo, ¿no? Que está ahí en la parte de estrategia, de research, ¿no? Ahora supongo que ya os comento un poco también lo que hacemos, un poco a lo que nos dedicamos. Y hoy se trataba un poco de poderos hacer una charla que es un poco híbrida, ¿no? Pero cuando hablamos un poco con María, ¿no? De decir, ostras, explicarnos cómo trabajáis, ¿no? Y cómo trabajáis, cómo entendéis un poco el tema del branding, ¿no? Cómo entendéis el tema de las experiencias, ¿no? Porque yo en conversaciones que he tenido ¿no? Anteriormente también contigo, María, ¿no? Hablábamos mucho cómo se está moviendo el sector, ¿no? Y cómo cada vez más empresas que estaban tradicionalmente en comunicación, y todos nosotros venimos muy del mundo del marketing, del mundo de la publicidad, están permeabilizando cada vez más en la parte de experiencias, ¿no? Y cómo al mismo tiempo, ¿no? Todas las empresas, ¿no? Que están trabajando desde el punto de vista de producto, de experiencia, ¿no? De todo este mundo, ¿no? Del que venís vosotros sobre todo, ¿no? Se están moviendo también hacia el branding, ¿no? Entonces hay ese punto de común, ¿no? Que nosotros ya hace cosa de 2 o 3 años que estamos trabajando ahí, y creo que era interesante, ¿no? El poder compartir esta perspectiva, ¿no? Porque yo al menos, ¿no? Cuando me sumergí, ¿no? En el mundo del service design, ¿no? Y en el mundo del tema de UX, ostras, siempre tuve la sensación, y me acuerdo por conversaciones que tenía también con María, ¿no? Y con el equipo, de decir, ostras, aquí me falta más gente de marketing, me falta más gente de comunicación, y creo que se están perdiendo algo, ¿no? Porque, ostras, todo lo que vosotros sabéis es hiper aplicable en lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros hacemos creemos que es muy aplicable en lo que vosotros hacéis desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Ya sea desde un punto de vista de producto o desde una experiencia más completa desde el journey de un cliente, ¿no? Entonces, presentarme un poco y nada, tres cosas. Esta foto es como de prepandemia, ¿no? Que ahora ya estoy como mucho más envilecido ahora en la cámara, además con el, ¿no? con el COVID, que ahora lo estoy pasando, que le estaba comentando a María, ¿no? Pero esto es como la foto de los tiempos felices. Y nada, en Comuniza, bueno, conocisteis a Moitaz ayer, tenemos perfiles muy híbridos, ¿no? Yo soy un perfil de los más híbridos que tenemos, muy transversal. Yo empecé en publicidad, luego salté a tema de copy, salté a tema de diseño, he estado en diseño gráfico, o sea que alguna cosa toco de la parte visual, y desde hace unos años estoy trabajando en estrategia, ¿no? Que era como un poco cuadrar el círculo, ¿no? Y haber pasado como por todas las áreas tradicionales del branding, pero bueno, siempre, ¿no? Tenemos ese punto, ¿no? En Comuniza, o la gente que tenemos en casa, de ser como muy curiosos, ¿no? Y por eso hemos ido permeabilizando en muchos ámbitos que no son tradicionales del branding, pero que consideramos que cada vez más lo serán, ¿no? Como puede ser el tema de experiencia de usuario, el tema de innovación abierta, tenemos gente en UX Writing, ¿no? Tenemos gente como en disciplinas muy abiertas, y eso nos permite también hacer proyectos lo más transversales posibles, ¿no? Que al final es lo que tiene soluciones más enriquecedoras desde el punto de vista de cliente, y también para nosotros, ¿no? Porque una mirada únicamente, ¿no? De producto, o una mirada únicamente de marketing, o una mirada únicamente, ¿no? Qué sé yo, de producto, ¿no? O de experiencia de usuario, normalmente es una mirada incompleta, ¿no? Y parte de la conferencia de hoy, que es una mini charla, y yo espero que sea más charla que no conferencia, ¿no? Monolítica, ¿no? de Ricardo hablando, es un poco contaros cómo trabajamos y contároslo un poco a través de cuál es nuestro punto de vista de las marcas, cuál es nuestro punto de vista del branding, y cómo se conecta eso con cosas que vosotros hacéis, ¿no? Cosas que os podéis encontrar en el día a día, y un poco enseñaros cosas ¿no? que están en la actitud de lo que comentamos, ¿no? Entonces, yo iré hablando, por suerte el Zoom me permite veros las caras, o sea que veré ahí, si hay sonrisas, ¿no? Os veré ahí un poco las reacciones, y tú, Moitaz, ¿no? Según como lo veas, pues ya me das collejas si me equivoco, digo alguna cosa que no sea, pero bueno, si no, empezamos. Y la idea es un poco que... Perdona. Que digo yo que pueden preguntar a lo largo o prefieres hacer una ronda al final. Yo creo que mejor. No, la estrategia va a ser, Moitaz, hablar así sin, ¿sabes? Sin poder respirar, para que no puedan preguntar nada, y entonces ya... No, yo hablo muy rápido, pero podéis ir haciendo preguntas, podéis ir comentando, y si no, al final haremos un apartado que sí que sea de preguntas-respuestas, un poco para cosas que no hayan quedado claras, ¿no? Eh, si queréis empiezo. Son tres grandes ideas, ¿vale? Y son tres ideas que consideramos que son transversales a cómo vemos un poco el mundo de las marcas, ¿no? Y cómo trabajamos,
Y la primera es una mala noticia, ¿no? Pero es una mala noticia que, como se suele decir en argot popular, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y es que el branding ya no es lo que era, ¿no? Y parte del trabajo que tenemos Moitaz y yo, ¿no? Y la gente del equipo es siempre tener casi en la reunión 1, ¿no? Reexplicar qué es el branding, ¿no? Porque el branding se ha movido mucho desde que branding era igual a logo, ¿no? Desde la marca es igual a un logotipo. Y este era un poco el escenario que yo me encontraba, ¿no? Cuando yo empecé en el sector, tú creo que Moitaz también estabas aquí, ¿no? De la marca, hacías el proyecto pues, habitual, de logotipo, identidad visual, identidad verbal como un poco propuesta de valor, y eso era como, bueno, un compromiso, ¿no? Un amor para toda la vida, ¿no? Eso duraba como 10, 15 años y decías, bueno, si, ¿no? Ya cuando te venía el cliente era como, ostras, el proyecto que vas a hacer para los próximos 15 años, ¿no? Todo eso ha cambiado muy rápido, ¿no? Y todo se ha acelerado muy rápido y claro, vemos casos como este, ¿no? Como el de Uber, que ha cambiado de identidad visual 3 veces en 6 años, pero que más allá de lo anecdótico, ¿no? De haber cambiado de logotipo, de haber cambiado de identidad visual, es que las empresas se están reposicionando muy rápido, ¿no? Y parte de lo que nosotros decíamos, ¿no? Antes de, ostras, esto que te estoy haciendo, ¿no? Grábalo en piedra porque estos son los valores, son los atributos, es el propósito, ¿no? Esto está grabado en piedra para los próximos 15, 20 años, todo eso se ha acabado, ¿no? Y eso nos está afectando mucho en la forma de trabajar y en la forma de enfocar proyectos porque sabemos y somos conscientes de que lo que entregamos al cliente y lo que pactamos con él es algo que es verídico para dentro de los próximos 6, 12, ¿no? 18, 24 meses, pero es una hoja abierta, ¿no? Sobre la que construir, no es tanto una puerta cerrada lo que va a ser dentro de 10 años, ¿no? Porque incluso el propio modelo de negocio de los clientes para los que trabajamos se está redibujando, ¿no? a marchas aceleradas, ¿no? Y ahí mitad, ¿no? Tenemos proyectos ahora sobre la mesa, ¿no? De clientes que han cambiado de modelo de negocio, ¿no? Antes casi de que pudiéramos acabar el proyecto, ¿no? Entonces, eso te genera una tensión, ¿no? En la forma de abordaje, ¿no? Y sabes que lo que estás haciendo, ni mejor ni peor, pero no es para toda la vida, ¿no? Y eso impacta mucho en, ¿no? La velocidad y cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Esta portada yo desde las, ¿no? Cuando la vi era como de las más significativas, ¿no? Porque dices, ostras, 10 años, ¿no? Que parece, ¿no? Un tiempo generoso, ¿no? Pero cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y cómo ha, ¿no? Cómo ha aumentado la velocidad de las cosas y cómo los cambios, ¿no? Nos tenemos que adaptar cada vez más rápido para poder, ¿no? Para poder adaptarnos a esas necesidades, ¿no? Y por eso un poco esta frase de Mike Tyson, ¿no? No sé si sois muy fans, ¿no? Del mundo del boxeo, tú te ríes también muy tarde, ¿no? Veo por ahí sonrisas, ¿no? Pero todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puñetazo en la boca, ¿no? Como decía el Mike Tyson, ¿no? De, ostras, el plan de negocio, el plan de, ¿no? de marca que hacíamos anteriormente, ¿no? A 10 años vista, ahora, ¿no? Todo ha cobrado forma de quick win, todo ha cobrado forma de qué puedo activar el mes que viene, ¿no? Y eso nos ha impactado y nos ha tensionado mucho en la forma de hacer proyectos y pasa, ¿no? Por la adopción de elementos, ¿no? Que hasta ahora forman parte de otras disciplinas, ¿no? Todo el tema de iteración, todo el tema de, ¿no? de poder validar cosas, ¿no? Antes de lanzarlas al mercado, ¿no? Todo ese, ¿no? ese proceso, ¿no? Esa aproximación casi gradual, ¿no? Parto de un gran desconocimiento, parto de una gran incertidumbre y la intento, ¿no? reducir a lo largo del proyecto. Eso ha cambiado mucho la forma en la que trabajamos, ¿no? Que antes era un poco, nos encerramos en la Batcueva, pensamos mucho, ¿no? Y aparecemos dentro de 6 o 4 meses, ¿no? Con la respuesta, ¿no? Y ahora es, ostras, quizá yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Quizá tengo que preguntar más al mercado y quizá cuando acabe el proyecto sigo sin tener todas las respuestas, ¿no? Tengo algunas, pero hay interrogantes nuevos que han surgido, ¿no? Y eso pasa por lo que decíamos, ¿no? Por cambios en el modelo de negocio, por diversificación, por elementos que, y si os fijáis, ¿no? En cómo comunican las marcas, ¿no? Cada vez más las marcas ya no hablan tanto de lo que son, sino de lo que hacen, ¿no? Y hay un anuncio muy, muy chulo últimamente, ¿no? De Imagine Bank, ¿no? De la cuenta joven, ¿no? Del Banco Joven de la Caixa, que justamente dice eso, dice, no quiero definirme como soy, lo que importa es lo que hago, ¿no? Porque como no te puedo asegurar lo que seré mañana, lo único que te puedo asegurar es lo que puedo hacer por ti, ¿no? Y eso está impactando mucho en cómo hacemos los proyectos y en cómo el largo plazo, ¿no? que consideramos se ha convertido en el corto plazo y hay únicamente ese plazo, ¿no? El corto o el muy corto, ¿no? Esta era un poco la forma en la que hacíamos proyectos, ¿no? Hasta ahora, que era como, ostras, pasar de la gran incertidumbre, ¿no? A la claridad, el focus, ¿no? Y ahí es donde metíamos como todas las horas, ¿no? En el research previo, ¿no? Y
y ahí como ITAC, ¿no? Pues toda la parte de análisis interno, conocer muy bien al cliente, la parte de análisis de tendencias, ¿no? Como toda esa parte de incertidumbre para luego tener la solución. Y ahora, si me permitís un poco como la expresión, ahora casi sería un espejo de este gráfico, ¿no? Donde tendríamos una parte de incertidumbre inicial, una parte de claridad, pero casi al final del proyecto vuelve a surgir la incertidumbre, ¿no? Porque la respuesta que estamos dando, ¿no? Se parece mucho más a esto, ¿no? Se parece mucho más al parque de atracciones, se parece mucho más, ¿no? A este loop, ¿no? A esta generación de hipótesis, ¿no? Generación de escenarios, generación luego de quick wins en base a esos escenarios y mucha complejidad, ¿no? Y la complejidad es algo como que está inherente a todo el proceso, ¿no? Por eso antes os decía, ¿no? Que nosotros al principio, ¿no? Pues planteábamos un único escenario, planteábamos una única hipótesis, ¿no? Planteábamos una única respuesta de marca y ahora nos toca trabajar con 3, con 4 escenarios, ¿no? Con cosas más pequeñas, sabiendo que muchas de esas cosas son desechables, ¿no? Y eso también nos está tensionando mucho en la forma de trabajar y pasa también por el tipo de cliente que tenemos, ¿no? Que es un cliente cada vez más complejo y un cliente hiperdiversificado, ¿no? Que aquí, por ejemplo, es un cliente que nosotros tenemos que justamente, ¿no? Estamos con sus equipos legales ajustando cómo tienen que ser, ¿no? Los textos, ¿no? de elementos, microelementos legales de los contratos, ¿no? Con temas hipertécnicos, ¿no? Donde tenemos que entrar y pasar de esto, ¿no? Que es como un universo hiper, ¿no? Complejo, ¿no? Sobre todo de cara al usuario, ¿no? Que esto es un proyecto sobre todo de arquitectura, de estrategia de marca que hemos hecho, ¿no? A pasar a esto, que dices, coño, es muy diferente, ¿no? Pero que no es solo un tema formal, sino que tiene que ver con cómo me relaciono con el cliente, ¿no? Para un cliente en el mundo financiero, ¿no? Y no sé si os pasa, yo hace como 12 meses que no voy a la oficina bancaria, ¿no? Que yo ya solo intermedio con mi banco a través de canales digitales, ¿no? Y cómo eso condiciona toda la experiencia, pero también el tipo de, ¿no? de argumentación con el cliente, ¿no? Es decir, todo lo que yo estoy determinando, todas esas decisiones desde el punto de vista de producto, también tienen consecuencias, ¿no? A nivel de arquitectura de marca, a nivel de identidad visual, a nivel de identidad verbal, ¿no? A nivel de mensaje y a nivel de propuesta de valor, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Porque los sectores, lo que decíamos, ¿no? Están cambiando muy rápido, ¿no? Y parecía como que cuando un sector se concentra, ¿no? Parece que ya ha acabado, ¿no? El juego, es como, bueno, ya quedan 4 en pie, ¿no? Como cuando oficinas bancarias, ¿no? Todo hijo de vecino tenía una oficina bancaria, ¿no? Abajo de su casa, ¿no? Y a veces teníamos hasta 2 y 3 y parecía que era la respuesta, ¿no? Pero como luego cuando todo este universo cambia, ¿no? Y me gusta mucho este gráfico, ¿no? Que lo ejemplifica, cómo eso tensiona la propuesta de valor y cómo tenemos que adaptarnos a esa realidad, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Por esa complejidad y que, si me permitís también, ¿no? Es mal entendida como fragmentación, ¿no? Y hay un estudioso, no sé si habéis leído, ¿no? A Agustín Fernández Mayo, ¿no? Que habla mucho de la complejidad, ¿no? Y que es una persona que está como muy a caballo entre ciencias humanistas y ciencias más puras técnicas, y él habla mucho de que el universo es complejo pero no está fragmentado, es decir, es imposible que nada exista de forma independiente a otra cosa, ¿no? Todo funciona al final dentro de un sistema y que nosotros lo percibamos como fragmentado es únicamente porque estamos demasiado cerca del objeto de estudio, ¿no? Eso pasa porque tenemos que alejarnos de ese objeto de estudio y tenemos que entender qué capas lo forman, ¿no? Y parte de lo que hacemos desde el branding es un poco, ¿no? Sacar o poder extinguir esas capas de significado para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque un elemento son los datos, ¿no? Y los datos nos ayudan mucho a conseguir esas respuestas y por eso siempre intentamos incorporar en todos los proyectos, ¿no? Una capa de datos, una capa previa, una capa durante y una capa después, ¿no? Para ver qué efecto tiene lo que nosotros estamos haciendo, pero el dato por sí solo, ¿no? Te ofrece solo una respuesta, ¿no? Y te ofrece solo una parte de la realidad, ¿no? No sé si conocéis este caso, ¿no? Pero es un caso muy famoso, ¿no? Que hay de... Estos son los aviones que volvían de la Segunda Guerra Mundial, de la RAF, ¿no? Del ejército inglés, y analizaron, ¿no? Cuáles eran los impactos de bala o impactos que recibían los aviones para ver qué partes tenían que reforzar del fuselaje del avión, ¿no? Y en la parte izquierda todo el mundo diría, ostras, pues vamos a reforzar los que reciben más impactos, ¿no? Y alguien que era muy listo, ¿no? Y que sabía leer muy bien los datos y transformarlos, ¿no? En inteligencia, ¿no? Que al final es de lo que se trata, dijo, no, hay que mirar no los aviones que vuelven, ¿no? Hay que mirar los aviones que no vuelven. Y los aviones que no vuelven son los que reciben tiros, ¿no? En las partes justamente que no tienen los aviones que sí que regresan, ¿no? Y por tanto hay que reforzar esas partes y no las otras, ¿no?
y por eso pasa, ¿no?, el tema de que los datos nosotros los consideramos siempre como un medio, pero no como una única finalidad dentro de los proyectos, ¿no? Y por eso la correlación siempre engaña, ¿no?, o los muestreos siempre engañan, ¿no?, y nos muestran una realidad parcial que es importante, ¿no?, pero que únicamente esa realidad nos da una realidad demasiado fragmentada, ¿no?, como cuando correlacionamos películas de Nicolas Cage, ¿no?, con gente que se ha ahogado en piscinas, ¿no? Pues si este gráfico no fuera de correlación, sino que fuera de causalidad, Nicolas Cage ya no hubiera grabado ninguna película más, ¿no?, a partir de 2009. Entonces tenemos que ir con cuidado con los datos, tenemos que ir con cuidado con, ¿no?, con qué lectura hacemos de los datos y con considerar la tecnología como una varita mágica, ¿no? Y hay una persona que me gusta mucho, ¿no?, por cómo habla, por cómo escribe, ¿no?, que es Astudillo, que él se moja mucho, ¿no?, de la tecnología de los objetos, ¿no? Y ahí tenemos que ir con cuidado, ¿no?, porque muchas veces la tecnología, ¿no?, es un facilitador, es un potenciador, pero no nos da todas las respuestas a las preguntas, ¿no? Y ahí está, ¿no?, la famosa fábula de Moravec, no sé si la conocéis, ¿no?, pero que dice que prácticamente, ¿no?, toda la potencia de los ordenadores hasta el año 2000 es muy equivalente, ¿no?, a la que tienen los ratones o inferior a la que tienen los monos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que normalmente la tecnología es un facilitador, nos da una parte de las respuestas, pero no nos da todas las respuestas que buscamos, ¿no? Y había un ejemplo muy chulo, ¿no?, que leía el otro día, que decía, ostras, ya tenemos un ordenador que es capaz de, en el 99% de las ocasiones, diferenciar en una imagen lo que es un gato y lo que es un bebé, ¿no? Y dices, ostras, es un avance, ¿no? Y luego dices, coño, si un niño pequeño de 5 años ya te sabe hacer eso, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, es decir, ostras, ¿en qué cosas podemos ser buenos, ¿no?, las personas, y en qué cosas necesitamos a las máquinas? Y por eso nosotros, que incorporamos mucho la capa de datos, ¿no?, siempre tenemos en cuenta esa doble realidad, ¿no?, de, por un lado, la realidad tecnológica, la realidad científica, y por el otro, la realidad más humanista, si me permitís también la expresión, ¿no? Y siempre incorporamos ese cualitativo en todo el research que hacemos, ¿no? Porque únicamente solo con el quanti, ¿no?, solo con el estudio de mercado clásico, nos aporta un patrón, pero no nos aporta toda la parte de realidad, ¿no? Y eso pasa también por cosas que luego entraremos un poco más en detalle, ¿no?, pero pasa por narrativas, ¿no? Y pasa por cómo, cuando antes hablamos de la complejidad y de estar cerca del objeto de estudio, pasa por cómo entendemos también el tiempo, ¿no?, y cómo entendemos la evolución de las cosas, ¿no? Y cuando los que son historiadores, ¿no?, lo saben describir muy bien, ¿no?, o los que hayan leído mucho sobre historia o antropología, sabemos muy bien las cosas que han pasado y las podemos listar en una línea del tiempo, pero no sabemos exactamente las causas, ¿no?, reales de esos elementos que han pasado, ¿no? Y eso pasa porque tenemos dos formas de ver el tiempo, ¿no? Una es la forma como griega romana, ¿no?, que es la forma del tiempo cíclico, la forma que aquí, ¿no?, ha colocado como el modelo de Camilo VI, ¿no? Y luego está la forma lineal, ¿no?, la forma más judeocristiana, ¿no?, de Génesis, Apocalipsis, ¿no?, de que todo tiene un inicio y un fin, que es la forma modelo Julio Iglesias, ¿no?, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, dentro de esas dos formas, ¿no?, no incorpora, o esa propia visión, ¿no?, nos está cercenando parte de la realidad o del objeto de estudio, ¿no?, por estar demasiado cerca, y parte de lo que hacemos desde el branding es aportar una solución que nosotros creemos es fría, es aséptica desde fuera, ¿no? Por eso cuando cada vez hacemos más trabajos con cliente, donde estamos a medio camino, ¿no?, buscamos no mimetizarnos con el cliente, ¿no?, porque ya estamos haciendo proyectos con ellos en los que incluso una persona de Comuniza, ¿no?, está trabajando casi como parte del equipo del cliente, ¿no?, está casi insertada dentro, casi como un implant, ¿no?, que está trabajando casi como trabajaría una empresa de negocios tipo KPMG, ¿no?, que trabajas dentro del cliente, pero siempre necesitamos ese doble rol, ¿no?, de fuera adentro, porque cuando ya te mimetizas dentro de la organización, dejas de poder ver con claridad, ¿no? Entonces, nosotros vemos mucho más el futuro, vemos mucho más el relato del tiempo, el relato de las marcas desde este punto de vista, ¿no? Casi como un pasado hacia el que miramos, pero que en realidad todas las fuerzas nos arrastran hacia el futuro, ¿no? Y eso pasa también por cómo entendemos al final el mundo de las marcas, cómo entendemos ¿no?, que han evolucionado, cómo van a seguir evolucionando en el futuro, y cómo esos relatos condicionan también, ¿no?, las respuestas que nosotros damos desde el branding, ¿no? Este es un gráfico un poco de Peter Thiel, no sé si lo conocéis, pero que habla de las formas de ver el futuro, ¿no?, que tenemos desde la más optimista a la pesimista. Y yo el otro día que estaba en Madrid, bueno, el otro día es hace 2 meses, pero el otro día, ahora ya pasa el tiempo como hiper rápido, ¿no? Yo decía el otro día a María que los últimos 2 años son como una elipsis, ¿no? Yo me acuerdo del 2019 mucho, y del 20 y el 21 tengo borrosidad, ¿no? Pues el otro día que estaba en Madrid, hace 2 meses,
fui a una expo de futuros y me acuerdo que comentábamos, ostras, pero ¿no? ¿Qué sucede? Que antes nos imaginábamos el futuro, ¿no? Con platillos voladores, ¿no? Con todos estos elementos, y ahora casi nos imaginamos un futuro prácticamente de reduccionismo, ¿no? De huir de esa tecnología, de casi de aislamiento, ¿no? Y es porque estamos un poco saturados, ¿no? Y cuando estamos en el siglo XIX, XVIII, ¿no? Nos imaginamos mucho el futuro así, la narrativa del futuro era una narrativa, ¿no? de incrementalismo, y era una narrativa, ¿no? De la tecnología como una facilitadora. Nosotros lo veíamos así, ¿no? Seguramente hace unos años, y ha acabado siendo así, ¿no? Que es un futuro mucho más cutre, si me permitís, ¿no? Pero mucho más realista, y que nos condiciona mucho también qué puntos de contacto podemos tener entre las marcas y las personas, ¿no? Porque si ya no sales de casa, ¿no? y todo el ocio que tienes es en el propio hogar, y no ves la televisión, ¿no? O no prestas atención, ¿no? al set de medios que tienes, también está condicionando mucho cómo tienen que ser los mensajes, los puntos de contacto, ¿no? Y cómo tenemos que ofrecer una respuesta cada vez más diversificada y compleja, ¿no? al universo que nos encontramos, ¿no? Por eso hay muchas marcas, ¿no? Y esto es algo que también nos estamos encontrando, que para mirar al futuro miran al pasado, ¿no? Como el caso de Burger King o de McDonald's. Es decir, cuando ya no te puedo convencer de que soy sano, ¿no? Cuando ya no me puedo poner el logo en verde y con eso ¿no? Pues eres un consumidor mucho más informado de lo que eras antes, lo que tengo que al final es que decirte, ostras, no soy muy sano, pero mira, soy el que siempre ha estado ahí, ¿no? Te tengo que decir otra cosa, ¿no? Y por eso mucho del futuro está lleno del pasado, ¿no? Como este cuento de Borges, no sé si lo habéis leído, ¿no? de Pierre Menard, ¿no? Que lo que hizo fue un experimento que era no reescribir el Quijote tal cual lo escribió Cervantes, pero poniendo ¿no? como autor a Pierre Menard, ¿no? Y decía que era un libro distinto porque en realidad, aunque fuera el mismo contenido publicado 400 años después, es distinto contenido, ¿no? Porque está en un contexto distinto, ¿no? Y por tanto, ese pasado ya es un futuro diferente, ¿no? O como el futuro, ¿no? También, o el pasado tiene tanto de futuro, ¿no? Que pasa también por cuando pensamos ¿no? en cosas que les tienen que gustar a los niños o cosas que les tienen que gustar a los mayores, cómo eso también está cambiando, ¿no? Y cómo eso también nos afecta a cómo construimos marcas, ¿no? Porque si no vamos con cuidado ¿no? con el pasado y con el futuro, nos pueden pasar cosas, ¿no? Ese sería como el primer concepto, ¿no? Es cómo nos han afectado, ¿no? A la forma de hacer marcas, ¿no? El tiempo, sobre todo, ¿no? Y cómo ha cambiado los ciclos. El segundo punto es un punto troncal, ¿no? Porque independientemente de lo que hacemos, ¿no? Siempre hay algo que está como implícito en esa piscina en la que buceamos, ¿no? Que es el tema del relato y la narrativa, ¿no? Que ahora se habla mucho de la narrativa, ¿no? Pero que en el fondo es algo que siempre desde el branding, ¿no? Porque trabajamos sobre todo sobre significados, es lo que tratamos, ¿no? Y hay una frase que es de Dan Bieden, ¿no? de la Agencia Internacional Bieden Kennedy, ¿no? Que describe muy bien una marca, ¿no? Porque habla sobre todo de relaciones, ¿no? De historias y de magia, ¿no? Que ahí se pasa un poco de frenada, ¿no? Pero habla sobre todo de relatos, ¿no? Y el relato al final es un poco algo hiperimpreciso, ¿no? Es algo casi como una historia, pero que en su imprecisión yo siempre digo que es más precisa a veces que la realidad, ¿no? Como esta frase, ¿no? De un niño de 9 años que me parece como de visionario, ¿no? Que para describir el COVID lo que hizo fue decir que es como salir a la calle y ser golpeado por un submarino, ¿no? Que es como algo tan imprevisto, ¿no? que nos golpea de repente, ¿no? Y que no sabemos de dónde viene, pero que nos afecta, ¿no? Y esa imprecisión, ¿no? Es a veces mucho más precisa, ¿no? Por lo poético de la expresión que la propia realidad, ¿no? Que una descripción fría de lo que sucede, ¿no? El relato también nos habla mucho de quiénes somos, ¿no? Y este libro, no sé también si lo conocéis o lo habéis leído, es el de las Troyanas de Eurípides, ¿no? Que el tío los tenía bien puestos, ¿no? Eurípides ¿no? Era un autor de teatro griego y en lugar de escribir, ¿no? O en lugar de escribir una obra de teatro sobre la epopeya de Troya, ¿no? Enalteciendo, ¿no? la epopeya desde el punto de vista militar, ¿no? Y de lo que habían conseguido los griegos, lo que hizo fue un relato precisamente de los perdedores, ¿no? De las madres troyanas que habían perdido a sus hijos, ¿no? Y eso también habla mucho de cómo somos como sociedad, ¿no? De quiénes somos, pero también de cómo somos, ¿no? Y a veces el relato que solo, ¿no? Lo tenemos desde el punto de vista de las palabras, el relato también son imágenes, ¿no? Y este relato, ¿no? También nos dice mucho de cómo somos, ¿no? Y qué importancia le damos a unos territorios u otros, ¿no? Por ejemplo, a nivel político, ¿no? O también nos habla mucho, para los que seáis futboleros, de cómo queremos que nos vean, ¿no? No solo de quiénes somos o de cómo somos,
sino también de cómo nos proyectamos, ¿no? Este es nuestro director de innovación, ¿no? Que es muy futbolero y le gusta mucho hablar de, ¿no? del Barça y del Madrid. Pues no es lo mismo, ¿no? Cuando tienes bajas en el equipo, hablar de que se tiene que suspender el partido, que hablar de que esto es una oportunidad para toda plantilla, ¿no? Para demostrar a los suplentes qué calidad tienen, ¿no? Eso es el relato, ¿no? El relato que les contamos hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Y nosotros para construir relatos, ¿no? Utilizamos herramientas, ¿no? Que al final algunas herramientas, ¿no? Ya están ahí, están implícitas del branding, y otras las creamos de cero porque ¿no? En un universo de complejidad necesitamos generar nuestras propias herramientas para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y para esas herramientas, sobre todo a nivel de relato, necesitamos trabajar con arquetipos, ¿no? Necesitamos trabajar con prototipos de, ¿no? de discurso que nos permitan un poco como la historia del héroe, ¿no? Que todas las marcas son héroes, ¿no? Pero todas las marcas tienen su villano, todas las marcas tienen su ayudante y todas las marcas necesitan, ¿no? Llevar a cabo un viaje, ¿no? Para conseguir sus objetivos, ¿no? Todas las historias de ficción que vemos necesitamos esa parte, ¿no? Esa parte de quiénes somos y de cómo nos relacionamos, y nosotros trabajamos sobre todo desde esta capa, ¿no? Desde la capa conceptual, pero que luego afecta al final a la parte de producto-servicio, ¿no? Porque no es lo mismo ser un cuidador que ser un héroe, que ser un rebelde, que ser un explorador, que ser un mago, ¿no? Y proyectos que hemos hecho en esta capa, ¿no? Y con productos, por ejemplo, no puedo decir el nombre por confidencialidad, ¿no? Pero dos marcas que se canibalizaban entre ellas y que pertenecían a un grupo, ¿no? Que eran de producto digital, que es el grupo más grande a nivel digital de España, con eso ya quien sume 2 más 2 ya sabe qué grupo es. Nos pedían, ostras, ¿cómo podemos desde la marca, ¿no? Crear un árbol de decisiones, ¿no? Para que en función de qué es lo que transmite esta característica de producto que quiero desarrollar, sea más, haga más match con una de las marcas o con la otra, ¿no? Y claro, no es lo mismo tener una marca exploradora, ¿no? Que te hablará más de descubrimiento, que te hablará más, ¿no? de lo que puedes hacer con ella, que tener una marca experta, ¿no? Que lo que va a favorecer es toda la capa de datos, toda la capa de te doy más información, pero no necesariamente te hablo de lo que puedes hacer conmigo, ¿no? Que son dos usos completamente distintos, y eso pasa, ¿no? Por cosas que los que habéis leído también a Kahneman, ¿no? Pues lo tendréis hiper, ¿no? En el ADN, ¿no? De que no solemos tomar decisiones así. Hago una excepción, Moitaz sí que toma decisiones así, ¿no? Con el Excel, y María, creo que también tú eres de estos, ¿no? Del Excel, la base de datos, ¿no? La ponderación y demás. Pero entre vosotros y nosotros, las personas normales, menos ellas dos, lo hacemos más así, ¿no? Es decir, ostras, pues ¿qué nos parece que está, ¿no? que es la mejor decisión de compra? Y a veces eso nos engaña, ¿no? Y cuando nos engaña, la marca muchas veces nos ayuda a identificar, ¿no? O a sentirnos identificados con una empresa u otra, ¿no? Por eso, dentro del sector bancario, ¿no? Que me sirve un poco para la metáfora, ¿no? Podemos encontrar un mismo producto digital o un producto digital muy similar, ¿no? Con una ventaja competitiva a nivel de producto-servicio muy, ¿no? Casi estable, indiferenciado, pero luego desde la capa de comunicación, desde la capa de branding también, ¿no? No es lo mismo ser el banco de los irreverentes, ¿no? Y que eso nos llevará también a un público, nos llevará a un tipo de mensajes, incluso tendrá unas consecuencias también, ¿no? A nivel de cómo desarrollamos luego la propia aplicación, ¿no? Y cómo desarrollamos luego todo el universo de la marca, a ser el banco de los exploradores, ¿no? Y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Incluso en la capa visual, ¿no? BVA siempre trata diagonal, siempre, ¿no? Busca formulaciones también visuales, verbales, ¿no? Que te llevan a esa inestabilidad que lleva, ¿no? El explorador. ¿Cómo te lleva el experto, ¿no? Que este siempre te habla de datos, por eso te habla de filosofía, ¿no? Por eso la capa visual también es como mucho más rebajada, mucho más templada, ¿no? Y como eso también tiene consecuencias en todo lo que hacen, ¿no? Como te hablo desde el banco de los responsables, ¿no? Desde el Trio 2 Bank, por ejemplo, o de los inconformistas, ¿no? De aquellos bancos que no quieren definirse como bancos, ¿no? Porque les duele mucho la expresión banco, ¿no? Entonces, sobre todo lo que buscamos, ¿no? Desde la capa de relato es que sea significativo, ¿no? Eso es lo que nos importa, ¿no? Y ahora que yo también comentaba el otro día con María, ¿no? De las newsletters, que yo cada día abro el correo y recibo 30, ahora cada hijo de vecino tiene una newsletter, ¿no? Qué relevante es a veces la no saturación, ¿no? Y lo que buscamos aquí es decir, ostras, mira, en lugar de darte de baja, tómate un respiro de 30 días, ¿no? Pues eso también está contando mucho, no solo sobre el producto, sino sobre quién hay detrás de ese producto, ¿no? Quién hay detrás de esa marca, ¿no? Y lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando formulamos un relato, ya tenga forma de estrategia de marca, forma de
al final de experiencia, ¿no? Porque siempre que tocamos la capa de estrategia, ¿no? Tiene unas consecuencias luego en la experiencia de marca, ¿no? Lo que buscamos es como las buenas pelis, ¿no? Que no tengan fallos de récord, ¿no? Es decir, que cuando veamos la peli no salga Jack Sparrow con el gorro de Adidas, ¿no? O no salga Brad Pitt con un avión por detrás, ¿no? En la epopeya de Troya, ¿no? Entonces, para que no haya fallos de récord, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esos puntos de contacto, ¿no? Que muy bien trabajáis desde el punto de vista de la experiencia, pero nosotros desde un ámbito de la marca, ¿no? Y hay un caso muy chulo, ¿no? Que nosotros nos encontramos, ¿no? De una empresa también digital que tenía en el ADN, y cuando lo trabajamos estaba así, ¿no? Todo el mundo es inocente o todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y eso era como su ADN, pero en cambio cuando luego analizamos, ¿no? Las comunicaciones que tenían en el call center, ¿no? O de las personas que, por ejemplo, en la app perdían la contraseña y pedían que les dieran otra, la respuesta que recibían de la marca era ostras, culpabilizadora totalmente, ¿no? Entonces dices, ostras, no hay dos realidades, no hay una realidad de la marca y ¿no? Metida dentro del marketing, ¿no? Y hay otra realidad que es el producto, que es la comunicación, o un call center, o una presentación comercial, o operaciones, ¿no? O departamento de recursos humanos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, trabajamos hasta las jobs description, ¿no? que utilizan para la captación, sino que la marca es todo, ¿no? Entonces tengo que mirar todo, ¿no? Como este ejemplo, ¿no? De la pobre ancianita de 92 años que recibe esta comunicación de Caixa, ¿no? Para cambiar su contraseña, creo que es, ¿no? O para hacer una consulta que necesita descargarse un QR, algo como rarísimo, y dices, ostras, ¿no? No puede haber esas dos realidades, ¿no? Por eso nos obliga un poco a trabajar esa integralidad, ¿no? Que nosotros humildemente, ¿no? Le hemos dado esa etiqueta, ¿no? De Business Experience, que ahora hablamos mucho de ese término, porque es entender la marca ya no solo como marca no es igual al logo, que eso es como, bueno, la clase P3 de marca, sino como, ostras, la marca es mucho más, ¿no? Que únicamente el marketing, ¿no? Es también las operaciones, es también la parte de talento, ¿no? La parte de recursos humanos, es departamento de legal, es departamento de producto, ¿no? Porque tiene que permeabilizar, ¿no? Y tiene que verse en futures de producto, tiene que verse en contextos, es el negocio, por supuesto, ¿no? Y por eso está tan cerca también del modelo de negocio, está tan cerca del service design, ¿no? Y por eso permeabiliza también esa capa, y está también cerca de la atención al cliente, ¿no? Y estos son solo algunos de los universos con los que nos encontramos y que nos han obligado a trabajar los proyectos de una forma mucho más integral, ¿no? De lo que al inicio hacíamos, ¿no? Por eso también a nivel de servicios, ¿no? Quien vea nuestra web dirá, ostras, ¿a qué se dedica esta gente? ¿No? Y es verdad que nos dedicamos al branding, ¿no? Hacemos estrategia de marca, arquitectura, identidad, ¿no? Pero cada vez más necesitamos, para dar esa respuesta, ¿no? Incorporar la experiencia, incorporar temas de innovación abierta, desarrollo de producto o servicio, el research, ¿no? El data, ¿no? Que antes hemos hablado de los datos, ¿no? Pues tiene que estar en todo, y eso pasa también por qué perfiles necesitamos, ¿no? Y aquí los perfiles que nosotros tenemos siempre son una combinación entre, los que conozcan las categorizaciones, ¿no? De IDEO, entre perfiles I, ¿no? Muy verticales, pero también perfiles muy T, ¿no? Muy como Moitazo y yo, que ya nos hemos presentado, pero perfiles ¿no? Que sepan un poco de negocio, que sepan un poco ¿no? de redacción de textos, que sepan de diseño, que sepan, ¿no? De experiencia de usuario, porque cada vez más los retos son mucho más difíciles y requieren de respuestas, ¿no? Como mucho más complejas, ¿no? Por eso yo siempre que hablo con Moitaz, ¿no? Que nos decimos, ¿qué libros has leído este mes? ¿Qué 5 libros has leído? Pues a veces de los 5 libros, ¿no? Pues solo hay uno que es de branding, ¿no? O a veces hay 0 y los otros son de antropología, son de historia, son ¿no? De experiencia de usuario, son de 1000 cosas, porque entendemos que es importante para el negocio, ¿no? Y eso también nos pasa, ¿no? Y por eso tenemos un departamento de innovación, por generar metodologías propias, ¿no? Ostras, está muy bien, ¿no? Utilizar cosas que ya nos sirven, pero muchas veces nos toca, ¿no? Ser creativos, imaginativos, y ahí empezar a tocar, ¿no? Elementos y empezar a generar hipótesis y empezar a generar también metodologías propias, ¿no? Que luego podamos utilizar con los clientes y no dar por sentado nada, ¿no? Porque desde una realidad académica todo funciona, pero luego el cliente realmente no te pide, esto María siempre lo dice mejor que yo, ¿no? Que el cliente no te pide, por ejemplo, un service design, te dice, póngame usted un design thinking, ¿no? Y tú dices, coño, no has entendido nada, porque esto es la filosofía, esto es el producto, pero da igual, el cliente lo que tiene es un problema de negocio, ¿no? Te ríes, María, ya sé que te estoy referenciando mucho, pero son conversaciones que hemos ido teniendo, ¿no? Y trabajamos mucho desde también la capa de estudios y publicaciones, ¿no? Que nos ayuda mucho también a
ver un poco qué está pasando en el sector, ¿no? Tener un poco esa inteligencia de negocio y levantar un poco también el vuelo únicamente de la capa ¿no? de los proyectos que hacemos in situ, ¿no? Nos permite un poco levantar la cabeza, ¿no? Y eso nos pasa, ¿no? Porque, y por eso he dicho 3 ideas fuerza, ¿no? Y para que también dé tiempo luego para comentar, ¿no? Pero he empezado con una mala noticia, ¿no? Y quería acabar también con una buena noticia, ¿no? Que es decir, así como el branding ha cambiado mucho, también, ¿no? Como decimos que el branding es todo, vosotros en realidad ya estáis haciendo branding, ¿no? Porque queráis o no, y yo tuve un profesor muy bueno de marketing, bueno, de branding hace años, ¿no? Que me decía, es que el branding sucede quieras o no. Es decir, si tú metes un cartel, si tú desarrollas una app, si hagas lo que hagas, estás haciendo marca, ¿no? Puede que tú no estés controlando lo que estás emitiendo, pero eso no implica que no estés emitiendo nada, ¿no? Y por eso, ¿no? Y decimos, esta imagen me gusta mucho, ¿no? Que somos mucho más parecidos de lo que parece, ¿no? Es decir, todo lo que estáis haciendo vosotros es muy parecido a lo que nosotros hacemos y por eso integramos mucho las capacidades, por ejemplo, de UX UI dentro del equipo, ¿no? Porque tiene todo el sentido tocar esa capa después de haber hecho, por ejemplo, un producto de identidad visual, ¿no? Cuando ya has entendido toda la complejidad de la organización, pues ya puedes desarrollar toda la capa, ¿no? de UX UI, ¿no? Y eso pasa también porque seamos muy poco académicos, ¿no? Que a veces desde nuestras respectivas disciplinas, ¿no? Somos muy como puristas, ¿no? No, que a esto le llamemos en lugar de target, user, porque o user persona, el customer center, ¿no? Le empezamos a dar como terminología a todo y eso está muy bien, ¿no? Para, ¿no? Porque sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y porque nos genera, ¿no? esa propiedad o esa autoridad, ¿no? dentro de nuestra disciplina, pero en realidad las fronteras no son conceptuales, ¿no? Y las creamos nosotros, ¿no? Que pasó mucho cuando las agencias de publicidad en los años 40-50 resolvían problemas de negocio, ¿no? Y lo hacían porque no habían dicho que publicidad era igual a creatividad. En el momento que definieron la publicidad como publicidad igual a creatividad, se pusieron a hacer anuncios y dejaron de lado, ¿no? Lo que era el negocio, ¿no? Le dieron la espalda, ¿no? Por eso yo nunca quiero definir el branding, ¿no? Con una definición, porque me parece que definirlo es encorsetarlo, ¿no? Y por eso yo soy mucho más de Aristóteles que de Platón, ¿no? Como en la academia de Rafael, ¿no? Que mira hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? No mira hacia el mundo de las ideas, sino hacia el mundo de los hechos, ¿no? Por eso nosotros lo vemos así, ¿no? Normalmente desde cada disciplina, ¿no? Como, ostras, mira, esto en realidad es un producto de marketing, esto es visual design, esto está muy bien, ¿no? Pero en realidad el cliente lo que tiene es un problema de negocio, ¿no? Y los problemas de negocio del cliente es que desbordan totalmente cualquier categorización de producto o servicio que hagamos, ¿no? Por eso decía al principio que cuando hacemos un relato de marca, dentro de un relato de marca ya puede haber un journey incluso, ¿no? Porque es que a veces lo necesitamos, ¿no? Entonces miramos más qué necesita el cliente, ¿no? Y luego hacemos casi el retroproceso, ¿no? De luego cómo le llamamos nosotros a eso para ponerlo en un presupuesto, pero realmente el reto del cliente cada vez es más complejo y lo que hacemos es únicamente ponerle etiqueta a eso, ¿no? Pero lo que tiene el problema es un problema de negocio, ¿no? Como puede ser, en este caso, ¿no? El cierre de puntos de venta físicos, ¿no? Pues cosas que antes eran un activo ahora son un pasivo y tenemos un poco que traccionar esa diferencia, ¿no? Y en esa intersección en la que yo siempre creo que está el branding, ¿no? Porque al final es un poco, ¿no? La sopa de todos los caldos, ¿no? Por lo que decíamos de que no podemos no hacer marca, ¿no? No es una elección, sino que la marca sucede. Está en esa intersección entre toda la parte de Customer Experience y toda la parte, ¿no? de estrategia de marca, ¿no? Que es al final cómo tracciono, ¿no? Toda esa parte, ¿no? de pensar en el usuario, toda esa parte de colocarlo en el centro, toda esa parte, ¿no? Que tiene la Customer Experience, con toda la parte de hacerte único, ¿no? Con toda la parte de diferenciación y ahí es donde encuentra el match, ¿no? Donde encuentra el match de Tinder, ¿no? El business experience, ¿no? Y lo que hacemos, ¿no? Y por eso decíamos, ¿no? Que nos parecemos tanto, ¿no? Y que hay tantas sinergias y tantos puentes, ¿no? Es sobre todo simplificar el caos, ¿no? Que prácticamente, si tuviera que resumir mi día a día, yo diría, mira, mi trabajo es la simplificación, ¿no? De hecho, es muy gracioso, ¿no? Porque estuvimos Moitaz y yo, ¿no? Hace también, el otro día, hace 4 meses, ¿vale? En un taller de innovación, ¿no? con cliente y estaba la directora de innovación que se había cambiado el título y se llamaba directora de simplificación, porque dice, mira, yo aquí no innovo, lo único que hago es poner sentido común a las cosas, ¿no? Y prácticamente lo que hacemos mucho, ¿no? Es dar perspectiva y perspectiva, pero sobre todo simplificar el caos, ¿no? Y ahí trabajamos mucho con mapas de ejes, trabajamos mucho con posicionamiento, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista de precio, producto, ¿no? De las P's del marketing mix, sino desde el punto de vista de las percepciones, ¿no? Desde el punto de vista de qué significo, ¿no? Sobre todo para
¿no? Que nos reconozcan, ¿no? Y que esos sistemas nos sirvan, ¿no? Para generar ese reconocimiento, aunque no haya un logo que firme la pieza, ¿no? Aunque no haya un logo en ningún lado, ¿no? Pero todos estamos viendo aquí Doritos, ¿no? Pues desde el punto de vista visual es muy claro, pero esto hay que aplicarlo N veces para una arquitectura, para una estrategia, ¿no? Para todo lo que hacemos, ¿no? Y un caso que no es nuestro, ¿no? Pero que nos parece, ¿no? Que es tal cual, ¿no? Esto es cómo Lego, ¿no? Categoriza sus productos, ¿no? Y cómo crea producto, me parece, ¿no? Que está muy cercano a esa mirada, ¿no? Como por ejemplo con estas fichitas pequeñas, ¿no? Cómo selecciona, ¿no? Qué tiene que ir en cada pantalla, ¿no? Y lo que hace es primero de todo organizar, ¿no? Clusterizar, ¿no? Decir, vale, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? ¿No? Dotar, ¿no? Al final de significado, ¿no? De textura, de forma, de color, ¿no? Y esto, por ejemplo, nosotros hemos hecho proyectos aquí, ¿no? Hemos hecho proyectos en temas sobre todo de interfaz física, ¿no? En temas, por ejemplo, yo nombro siempre los clientes grandes, ¿no? Pero también los pequeños a veces que te dan, ¿no? Que te dan a veces miradas chulas, ¿no? Trabajamos para un municipio de aquí cerca de Barcelona, ¿no? Que la propuesta de valor o el ADN era, o sea, soy más grande que un pueblo, pero soy más pequeño que una ciudad, ¿no? Por tanto, tengo que tener servicios, pero a la vez ser como muy cercano, ¿no? Como ese trato de pueblo, ¿no? Y como eso, lo que nos pidieron es cómo se traslada a toda la experiencia física de, ¿no? de los lugares municipales, ¿no? Es decir, cómo tiene que ser el flujo del usuario, pero cómo tiene que ser también la mesa, cómo tiene que ser el mostrador, cómo tienen que ser las texturas, cómo tienen que ser los colores, ¿no? Cuándo tiene que gritar el espacio, cuándo no tiene que gritar, ¿no? Cuándo tiene que ser jerárquico, porque hay veces que el espacio también tiene que ser jerárquico, ¿no? Es decir, cuando vas a la consulta del médico, ostras, tiene que ser muy jerárquico, entre comillas, ¿no? Porque el médico te tiene que dar la solución, ¿no? Y tiene que ser operativo, ¿no? Pero en cambio, cuando te tiene que dar una mala noticia, ¿no? Quizá el espacio, ¿no? Tiene que ser mucho más amable, ¿no? Y la mesa ya no tiene que ser cuadrada, sino redonda, ¿no? Pues todo ese tipo de elementos que ya entramos en capa de experiencia, ¿no? Y entramos en capa de comodidad, ¿no? De reducción de fricción, ¿no? Pero también de significado, ¿no? De qué significa esas elecciones que estamos haciendo desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? En clave de marca, es lo que nosotros trabajamos cada vez más, ¿no? Y hemos trabajado ahí desde la capa digital, pero también productos, como lo que digo, ¿no? Cómo se reconceptualizan la experiencia desde el punto de vista no físico de los espacios municipales de un ayuntamiento, ¿no? Que son proyectos apasionantes, ¿no? Por todo lo que conlleva y porque, spoiler, ¿no? Los jóvenes no vamos ya a los espacios municipales, va la gente mayor y eso también impacta, ¿no? En cómo tienen que ser los espacios, ¿no? Porque la gente mayor, pues las pantallas y todo esto lo llevan mal, ¿no? Entonces, bueno, no todos, pero muchos lo llevan mal, ¿no? Y entonces tenemos que pensar un poco otros significados, ¿no? Esto es un poco como lo trabajan, ¿no? Que nosotros trabajamos también mucho así en la categorización, la clusterización, la priorización y la resignificación de los espacios, ¿no? O cómo esto tiene consecuencias, ¿no? Lo que decíamos en el punto de venta físico, como la Lego House, ¿no? Que me parece un caso también paradigmático, ¿no? De cómo, aparte es muy bien diseñado, ¿no? La experiencia, ¿no? del sitio, tiene pequeños guiños, ¿no? Como por ejemplo que los espacios, ¿no? Donde te sientas no están a la altura normal, sino que están a la altura de un niño, ¿no? Para que cuando el adulto se sienta a la altura del niño, vea el mundo desde la misma altura que cuando tenía 7 años, ¿no? Porque en realidad el comprador de Lego no es solo el niño, sino el padre, ¿no? Entonces queremos volver a la nostalgia, ¿no? Volvemos un poco capicúa, ¿no? Al caso de McDonald's, Burger King, ¿no? Volvemos un poco al pasado, ¿no? Para afrontar el presente y el futuro, ¿no? Y cómo lo trabajamos esto, sobre todo desde el punto de vista de producto, pero también de significados, encontrando cuáles son esas similitudes, ¿no? Con la categoría y viendo esos puntos de diferencia, ¿no? Trabajando mucho toda esa capa desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y sobre todo para decidir algo, ¿no? Que hoy estamos hablando mucho de pasado, presente, futuro, ¿no? ¿Qué quiere ser la marca de mayor? ¿No? Si quiero ser más Moby Dick, es decir, si quiero que la gente gaste más tiempo en mí o si quiero simplemente ser un Sergio Busquets, ¿no? Un repartidor de juego, ¿no? No quiero la pelota para mí, quiero ser, ¿no? el que te ayuda a encontrar, el que te facilita, ¿no? El invisible, ¿no? Porque para llegar un poco a esto, ¿no? Para llegar a Starbucks, no únicamente, ¿no? Nos sirve la experiencia, ¿no? Sino que necesitamos, disculpad, necesitamos también toda la capa de temática, toda la capa de territorios, pero también necesitamos toda la capa conceptual, ¿no? Y el caso de Starbucks es muy significativo, ¿no? Porque ellos, para definir la experiencia, ¿no? Dijeron, ostras,
cómo podemos generar un espacio que esté entre estas tres latitudes, ¿no? Entre el espacio de trabajo, el espacio de casa ¿no? Y cómo puedo generar ese espacio intermedio, ¿no? Y ahí nació Starbucks, ¿no? Que si os fijáis, ¿no? Si hubiésemos pensado un espacio únicamente desde el punto de vista, ¿no? de la comodidad, sería un espacio completamente distinto, ¿no? Pero en el momento que quiero construir algo donde te sientas como en casa, pero no tan como en casa, sino un espacio donde también puedes trabajar, eso impacta, ¿no? En los muebles, impacta ¿no? En la música, impacta en los aromas, ¿no? En todo lo que nos encontramos en la experiencia, ¿no? Por eso, disculpad que le comentaba a María que Bebe estoy, agua o algo que te estoy necesito el medio, Hidrátate, hidrátate. estoy medio con el COVID y por eso estoy así a medio gas, aunque no me parezca. Me queda muy poco, o sea que sobreviviré es el titular. Después agua, por favor, que sufrimos. Sí. Si no, le da el Rey León en mitad, ¿no? Como las carreras de obstáculos. Por eso buscamos un poco generar esa diferenciación, ¿no? Y pasa mucho también que yo creo que hay un debate muy abierto y que es muy interesante desde el punto de vista de UX UI, desde el punto de vista también incluso de producto digital, ¿no? De cómo si únicamente aplicamos, ¿no? las guidelines, ¿no? De Norman, ¿no? De decir, ostras, todo tiene que ser así, ¿no? Todo tiene que ser reducir fricción, ¿no? Que todo el mundo encuentre lo que busca, ¿no? Al final vamos todos, ¿no? Convergemos, ¿no? Hacia una solución única y prácticamente le cambias el logotipo y es la misma solución, ¿no? Para el mismo producto, ¿no? Y por eso necesitamos la marca un poco para decir, ostras, ¿no? No puede ser todo igual, no puede ser todo ¿no? Invisible, ¿no? Como toda la transición, ¿no? Que ha habido, por ejemplo, ¿no? De puntos, ¿no? De UI, interfaz física, ¿no? Que podíamos tocar, ¿no? Como, ¿no? A todo que son pantallas, ¿no? Y dices, ostras, me estás cercenando parte de la experiencia, me estás cercenando parte de la capa sensorial, ¿no? Únicamente centrándote en pantalla, ¿no? Cuando todo es mucho más amplio y cuando lo que tenemos que evitar es ser invisibles, ¿no? Como este gráfico, ¿no? Que te muestra, ¿no? Cómo han ido convirtiendo todas las webs a medida que han seguido un mismo layout, una misma tecnología que hay detrás de ellas, ¿no? Y cómo las propias herramientas con las que trabajamos impactan también en que los proyectos se parezcan o no, ¿no? Y yo siempre que interlocuto, ¿no? Con el equipo de diseño, y por eso juego con ventaja y Moitaz también, que hemos sido diseñadores antes que estrategas, decimos, ostras, fuera del Illustrator, fuera del Sketch, fuera del Figma, fuera de todos estos programas, hay vida, ¿no? Porque el propio programa, la interfaz del programa con el que estás diseñando te está cercenando parte de las posibilidades, ¿no? Como la frase esta de Wittgenstein, ¿no? Del filósofo, que decía ¿no? que solo podemos pensar lo que, ¿no? lo que tenemos con palabras, ¿no? Por eso los esquimales tienen 12 palabras ¿no? para el blanco y nosotros solo tenemos una o dos, ¿no? Yo conozco blanco roto o blanco nuclear, ¿no? Que es mi color en invierno, ¿no? Cuando no tomo el sol, pero no conozco muchos más blancos, ¿no? Y por eso, aunque muchas marcas, ¿no? Aspiren a ser invisibles, ¿no? Y toda la capa de experiencia nos lleva a esa invisibilidad, esa pérdida, ¿no? de la fricción, a veces es necesario también combinar con esa capa de comunicación, ¿no? Como combinar con esos microcontextos, ¿no? Pues desde lo que ha hecho Apple, ¿no? Ahora para presentar sus productos o servicios, que me flipa, ¿no? Desde el punto de vista de identidad verbal, desde el punto de vista del naming, ¿no? Y este caso no es menor, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, este es el caso, ¿no? Pero Turquía ha cambiado de nombre. Entonces, como te levantas un día y dices, coño, ¿no? El mundo en el que vivía ya no es el que parece que es, ¿no? Pues simplemente porque Turkey, ¿no? Es un pájaro, ¿no? Y cuando la gente buscaba por ese nombre, en lugar de encontrar el país, encontraba el pájaro y lo que ha hecho es cambiar de nombre al país. Así, o sea, fijaos, cosas que pensábamos que eran inamovibles, como esta, el nombre de un país, pues también tienen cambio. O qué relación también quiero definir con mi usuario en cuanto a el propio microcopy, ¿no? Que me encuentro dentro de un producto digital o me encuentro dentro ¿no? de una aplicación, ¿no? Y cómo ha cambiado que nosotros antes, ¿no? La propiedad de lo que hablamos y el para qué sirvo, el para qué te sirvo al usuario, ¿no? Es decir, ostras, antes My Computer, ¿no? En el Windows 95 era algo como que me pertenecía y ahora fijaos lo que se ha enfriado la cosa, ¿no? Con el Windows 10, que es este PC, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación, ¿no? Va muy determinada con la marca que tenemos, ¿no? Y con cómo quiero que me utilice el usuario. Y esta explicación, ¿no? De Joan Tubau, ¿no? que también es muy bueno, yo os recomiendo la newsletter que tiene, es casi la mejor descripción que veo de un coche, ¿no? Y dice, ostras, ¿cómo puedo escribir la ventaja competitiva del Dacia Sandero? Ahora no os lo leeré, ¿no? Pero tiene como todos los ingredientes, ¿no? Para hacerte diferente, ¿no? Y eso pasa también, ¿no? Y por eso, y ya acabo con esto, ¿no? No os doy mucho más la chapa porque creo que
nos sirve un poco para que entendáis también cómo trabajamos, por entender eso, que todo tiene sus consecuencias en la capa de significados, ¿no? Y por eso este tuit de Iván Leal, ¿no? Que también parece una persona también hiperválida, ¿no? Que habla mucho también sobre estos temas, ¿no? Y cómo han cambiado los frontales de los coches, ¿no? Y cómo cada vez son más agresivos, por ejemplo los de BMW, ¿no? Que también encaja mucho con el arquetipo de marca, ¿no? Encaja mucho con el tipo de marca, ¿no? Y el tipo de conductor o de constructor modelo que tiene, ¿no? Y aquí había una persona, ¿no? Que además falleció hace unos años, ¿no? Humberto Eco, no sé si habéis leído algo, ¿no? Que escribió El nombre de la rosa, ¿no? Que hablaba mucho de semiótica, y decía que siempre que hacemos algo, ¿no? Que escribimos un libro, hacemos cualquier producción, estamos creando un lector modelo, es decir, estamos haciéndolo para un lector tipo, ¿no? Y que muchas veces ese propio texto, esa propia marca, me lo llevo a lo mío, ¿no? No nos pertenece, ¿no? Sino que le pertenece al lector modelo, ¿no? Y por eso, cuando construimos significados, estamos construyendo también tipos de usuario, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Estamos buscando ese match, ¿no? Entre la capa de experiencias y la capa de marca, ¿no? Para conseguir un poco esto, ¿no? Que la gente al final solvente sus necesidades y sobre todo independientemente de lo que se trate, ¿no? Aunque sea este caso, que lo podamos solventar, ¿no? Y que podamos al final ayudar a los negocios a crecer, ¿no? Que es para lo que estamos un poco todos aquí, es un poco la pasión que tenemos todos, ¿no? De poder al final facilitar la vida de los usuarios, ¿no? Y yo siempre dejo esta diapo, ¿no? Que como hablo tanto y no dejo a la gente no preguntar, para que también quede tiempo y podáis preguntar y podamos resolver dudas, ¿no? Y pueda beber agua, sobre todo es por eso esta diapo, para que también podáis hacer preguntas, dudas, ¿no? Ya os digo, no era un discurso hiperacadémico de decir, mira, trabajamos así paso 1, paso 2, paso 3, porque creo que en la vida real el paso 1, paso 2, paso 3 salta por los aires, pero sí que entendáis un poco cuál es nuestra perspectiva, qué tipos de proyectos nos encontramos, ¿no? Y un poco cuál es nuestra mirada del branding, y ya no solo el branding, sino también de la experiencia, ¿no? Y bueno, agradeceros que hayáis un poco aguantado hasta el final, ¿no? Lo que decía María. Os paso un poco, mira, voy a ver el chat, porque veo 35. Bueno, hemos ido comentando cosas. Súper, pues os paso turno, porque creo que seguro que tenéis cosas importantes o dudas, consultas, quejas, ¿no? Esto es como el teatro, ¿no? Quejas también. Tomates, no. Sí. Oh, muchísimas gracias. Yo la verdad que me cuesta mantener la atención siempre en este tipo de cosas online, ¿no? Que tiendes como a la dispersión, a tener como muchas cosas abiertas y yo al menos estaba enganchada tomando apuntes. O sea que me ha parecido súper interesante todo, pero me imagino que habrá dudas, preguntas, inquietudes, que ahí está la parte interesante. Así que venga, no seáis vergonzosis. Yo tengo más que duda, antes de nada, felicidades por la charla porque me ha molado un montón. De hecho, no tendrás más carrete. ya no me queda. Sí. No, pues el tema de la gráfica esta típica de la incertidumbre, la etapa de claridad y tal, claro, según lo has contado, ahora, hacia el final del proyecto hay como otra vez incertidumbre. Y entonces, una vez estamos ahí, ¿cuál es vuestro siguiente paso en ese sentido? Total. O sea, nosotros nos hemos encontrado todo, es muy buena pregunta, Néstor, ¿no? Porque dices, ostras, ¿y cuándo acaba esto? ¿No? Y en realidad la respuesta es, ostras, es que nunca acaba, entre comillas, ¿no? Porque siempre estás resolviendo, ¿no? Estás resolviendo retos que luego generan retos mayores, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso del banco, ¿no? Que comentaba antes, de Bancolombia, dices, ostras, es un proyecto enorme, ¿no? Que parecía como, mira, sellado en mano, arquitectura, ¿no? Proyecto clásico de branding, y cuando se termina, ¿no? Surge todo el tema que ahora se ha lanzado desde hace poco de criptomonedas, de finanzas descentralizadas, ¿no? Todo este tema que está en la periferia y que impacta directamente en cosas que habíamos definido anteriormente, ¿no? Entonces estamos constantemente, ¿no? A medio camino definir, y ya no solo desde el punto de vista de la marca, sino teniendo que bajar a cosas muy concretas, como lo que decíamos al inicio, ¿no? Cómo tienen que ser los textos de legal de un contrato, ¿no? Si hemos definido que la marca tiene que ser X, o incluso cosas más duras, ¿no? Y también me voy a ir un poco proyectos que hemos hecho de cómo tiene que ser el sistema de métricas de una marca para poder leer ese avance, ¿no? Porque una marca que lee únicamente, por ejemplo, la notoriedad, ¿no? Pues dices, ostras, el Corte Inglés, ¿no? Pues ya
más conocido que el Corte Inglés no va a haber ninguno, ¿no? Entonces, analizar eso ya no es tan interesante. ¿Qué tenemos que analizar en el futuro, ¿no? O cuál tiene que ser, y por eso los proyectos cada vez son más complejos y el traje del branding nos sirve, ¿no? Pero cada vez ¿no? Es más amplio. ¿Cómo tiene que ser el sistema ¿no? de incentivos comerciales, ¿no? Para la red de una oficina financiera, ¿no? Para poder conseguir ventas, ¿no? Y eso también es branding, ¿no? Entonces, claro, el que es branding, por eso decía, ¿no? El branding igual al logo, ¿no? Que era como el P3 del branding, ¿no? Es pantalla superada, pero también el branding entendido únicamente como una estrategia, como como una identidad visual, como una identidad verbal, que está bien y es eso, ¿no? Pero cada vez más nos toca bajar a cosas mucho más inconcretas y donde yo sinceramente, y en eso soy honesto, yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Pero lo bueno es empezar el proyecto sabiendo que no las tienes, pero que en algún momento las tendrás, ¿no? Al menos con la esperanza de tenerlas, ¿no? Y saber que cuando las tendrás, pues surgirán nuevas, ¿no? Pero siempre ese avance un poco, si me permites, ¿no? Ese mito de Sísifo, ¿no? Que te acercas a la cúspide, pero siempre la cúspide se aleja, ¿no? Mientras te acercas. Entonces, siempre hay que convivir en esa insatisfacción, pero bueno, esa insatisfacción también es la que nos hace crecer, ¿no? Por eso hablábamos antes de lecturas. Mis lecturas, las de Moitaz, ¿no? Las de la gente del equipo, son de branding, pero normalmente son de cosas tan heterogéneas, ¿no? Porque es que los retos que tenemos son heterogéneos, ¿no? Entonces, no sé si te contesto a la pregunta, ya sé que al final ostras, mira, no hay solución para únicamente, ¿no? Acabar, y aquí hemos acabado el proyecto, ¿no? Siempre hay, ¿no? Continuas derivadas, ¿no? Pero es la respuesta casi más honesta. Vale, no, sí que me has contestado. Yo le sumo a la que dice Ricardo, que en alguna ocasión, ¿no? A nivel, pues, es que me acuerdo que hace relativamente poco, igual hace medio año, también estoy un poco como tú, me acuerdo que tienes que aceptar que hay muchas preguntas a las que no tienes respuesta, ¿no? Y que estés en la posición que estés o en mi caso, ¿no? Hablando del contexto Uxer, ¿no? Pues liderando al equipo de Uxer, a veces pones cosas encima de la mesa y lo primero o al menos yo, lo primero que expongo es, oye, seguramente haya preguntas, pero que sepáis que yo no tengo la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Ni la vamos a tener. O sea, que eso al final creo que también va muy de aceptar un poco hasta dónde llegas y evidentemente ser consciente de eso es el primer paso, ¿no? De todo lo que viene después, en mi humilde opinión, ¿eh? Sin hablar de branding, hablo de la vida en general un poco. Sí que es verdad que cuando coges y tienes más experiencia en diferentes campos, que controlas un poco de service, controlas un poco de tal, que es también por lo que nuestros perfiles son siempre tan transversales, tienes capacidad para ver el fallo con mayor facilidad. O sea, hay veces que la gente se piensa que el problema está en la página web, pero en realidad el problema está a lo mejor en dónde está comunicando, o el problema está en el tipo de producto que está vendiendo y no en la web que está diseñando y no en la comunicación. Entonces, por eso tener los perfiles tan transversales, porque ves más de lo que tal, pero es imposible porque nunca has terminado de... O sea, el mundo cambia, el mundo no se para, el mundo no se detiene, siempre hay algo que está pasando que de repente dices, ¡ah! ¿Y ahora cómo reacciono a esto? O sea, que es manejar la incertidumbre. Total. Hay un libro muy chulo, Néstor, igual ya lo has leído, es el libro de Amplitude de David Epstein, creo que es, que te molará, que justamente habla de este tema, ¿no? De cómo los perfiles, ¿no? Muy verticales son muy buenos en contextos como muy cerrados, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el deporte, ¿no? El ajedrez, ¿no? Kasparov o si coges el golf, ¿no? Por ejemplo, Tiger Woods, ¿no? Y cómo ese tipo de perfiles, ¿no? Han triunfado. Pero luego en perfiles, ¿no? de alta incertidumbre necesitas perfiles mucho más transversales, ¿no? Por eso, por ejemplo, Napoleón era muy malo con el ajedrez, pero era muy bueno en estrategia militar, ¿no? Y dices, hostia, qué curioso, ¿no? ¿Ese lo habéis puesto en la lista de antes? Porque si no me lo añado. Vale. ¿Cómo se llama? Creo que no está. No, ese no está. Dime el nombre y les paso la esta. Os lo he pegado en Slack también, para que no se pierda el chat de aquí. Estoy haciendo de Paco, como podéis comprobar. O sea, lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Sé que es insustituible, pero he pensado, ¿qué haría Paco?
ponérselo en Slack. Entonces, aquí estoy. Total. ¿El resto alguna duda, consulta? Pues... Comentario. Yo tenía una duda. Bueno, duda, comentario, petición, una mezcla muy completa. En primer lugar, agradeceros la charla porque me he reído un montón y habéis hecho unos guiños que me he sentido súper en casa, con lo de Blade Runner y lo de no me chilles que no te veo. Súper identificada con todo esto. Quería preguntaros primero que cuando hacéis referencia a los perfiles transversales, entiendo que es muy importante por lo que decís para entender mucha parte de todo lo que hay detrás y del proceso. Pero a la hora de trabajar realmente, ¿una persona se centra en algo concreto o esa transversalidad también se refleja en el trabajo que realiza? Bonita, yo creo que esta es para ti. Sí, ¿no? A ver, lo bueno, o sea, se pide, no es que se pida, sino que es más sencillo cuando tienes una visión transversal por el hecho de que ves más los errores o los fallos o los problemas. Pero eso no significa que no tengas que hacer la función. La función, por ejemplo, si tú tienes que hacer una arquitectura, haces la arquitectura y estás haciendo la arquitectura y el proyecto es la arquitectura. Pero la capacidad de tener visibilidad en investigación, de entender las percepciones del usuario, de entender los funnels de conversión del cliente, todo eso que no es propiamente de estrategia de arquitectura, te hace entender cómo tienes que definirlo. Entonces, tú estás haciendo un ejercicio de arquitectura, pero son conocimientos transversales de otras áreas que a ti te ayudan a construirlo. No significa que si solamente sabes de estrategia no lo puedas hacer, lo puedes hacer perfectamente, obviamente, pero la capacidad para visibilizar y para entender la proyección es mucho más sencilla cuando tienes esta visión transversal, pero también hablo desde el punto de vista transversal porque nosotros somos así, somos muy inquietos, o sea, Ricardo, yo y Xavi, ya os contaba ayer que somos los tres muy inquietos. Hay perfiles que sí que tienen que ser más de estrategia porque hay veces que nosotros nos vamos por las ramas y necesitas a alguien que te diga en plan, oye, tú, baja a la tierra, que hay que hacer esto, déjate de investigar o déjate de diseñar cómo debería ser el canal, o, ¿sabes? Entonces, es importante tener esos dos pies, eres transversal, pero también tienes que saber lo que estás haciendo en ese momento, para no irte por las ramas, pero al final es eso. Total. O sea, al final, lo has descrito muy bien, Moitaz, es una combinación de los dos. Yo siempre digo, ¿no?, que nosotros somos C, ¿no? Luego hay superdotados que son M, ¿no?, que ya es como el paso siguiente, ¿no?, que son aquellos que tienen varios verticales y además eso ya se lo dejamos para los superdotados, ¿no? Pero nosotros somos muy T y eso también te ayuda muchas veces, por ejemplo, ¿no?, cuando haces una estrategia y tienes que interlocutar con un diseñador o un equipo de diseño, ¿no?, sabes perfectamente cuánto tiempo le va a tardar en hacer lo que, ¿no?, lo que estás preguntando, tienes sensibilidad de diseño para saber si lo que está haciendo puede dar una recomendación, ¿no?, que si únicamente eres muy, ¿no?, si únicamente eres muy vertical de lo tuyo, prácticamente serán como dos idiomas que no se hablan, ¿no? Entonces, lo bueno, yo siempre creo, es, ¿no?, como la riqueza lingüística, ¿no?, es saber castellano, pero luego saber todos los dialectos, ¿no?, para poderte ¿no?, conversar con todos los, ¿no?, con todos los departamentos de la casa. Para que os hagáis una idea, cuando se diseña un producto digital hay que hacer una parte de investigación, hay que hacer una parte de la visibilización de las pantallas a través de wireframes, hay que hacer una parte de definición de la imagen, de prototipado, tal, y luego eso ya se lleva a un programador. Entonces, no hace falta que tú sepas programarlo, o que tú vayas a programarlo, pero sí que le tienes que decir al programador en plan, oye, escucha, que es que esto tiene que ir así, no la líes. Oye, escucha, que es que esto no lo puedes utilizar en este tipo de programa o en este tipo de código porque la base que tiene el cliente, que ha sido con quien yo estaba hablando, no lo soporta, ¿sabes? Entonces, no lo haces, pero si lo sabes, es un plus. Y con esto, pero que el apunte que haces, Isabel, es muy bueno, ¿no? Porque va a colación con lo que decíamos antes, ¿no?, de que no sabes todas, no lo sabes todo y además tienes que aceptar que no lo sabes todo, ¿no? Porque tienes la visión transversal, pero a la vez necesitas de esos perfiles que sí que tienen esa visión, ¿no?, como muy vertical, y necesitas muchas veces en esa gestión, en ese liderazgo a veces de equipo, tienes que confiar en ellos, ¿no? Y eso necesitas tener esa visión, ¿no?, para tener esa confianza y decir, vale, yo tengo la visión general, el horizonte hacia el que ir, puedo dialogar con todos, pero al final el especialista, ¿no?, en cada vertical tengo que confiar
en que, ¿no? que va a tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, esa delegación creemos que es fundamental, sobre todo para poder hacer proyectos, ¿no? Porque si tenemos que saber de todo, uno, no vamos a llegar, ¿no? Y dos, es que es inabarcable, ¿no? Porque si ¿no? Podemos intentar hacerlo, ¿no? Pero no llegaremos nunca. Entendido. Tiene todo el sentido. Por último, no sé, pues pediros, bueno, por una parte que me digáis si hay alguna característica especial que cuando estéis buscando a alguien os hace como dar ese clic de decir, ¡buah! Esta persona. Es una pregunta complicada. Es una pregunta trampa porque creo que, o sea, yo no sé Ricardo, pero yo no soy capaz de definir el clic en alguien. Es como, no sé, la cultura, la persona, el cómo se expresa, qué inquietudes tiene, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Sí. No, y suele ser gente que también cuando hablas con ellos, ostras, lo que decíamos, ¿no? Que tienen lecturas muy diversas. O sea, muchas veces yo, lo que me encuentro en las entrevistas es hacer las preguntas que tocan y luego ya preguntas cosas que parece que no tienen mucho que ver, pero que en realidad son centrales de, bueno, ¿qué es lo último que has leído? ¿No? Y ahí ya empiezan a salir cosas, ¿no? Ahorita te suena la película, ¿no? Sí. O sea, el otro día estábamos entrevistando a una chica para el puesto de innovación tal y fue como de empezar a preguntarle de todo, o sea, de todo, porque al final, joder, pensar que en una entrevista es una hora que no da para mucho, o sea, las relaciones, y esto sí que es verdad que uno se da cuenta con el tiempo, las relaciones laborales es lo mismo que las relaciones con los amigos, te vas dando cuenta de que valen con el tiempo y con la experiencia y con la relación propiamente dicha. En una hora pues dices como una de, pues nos hemos gustado, ¿sabes? Estás dentro, pero luego ya es el enamorar en el tiempo, ¿sabes? Qué bonito te ha quedado. Oh, sí, qué poético. ¿Y un último consejo para tener un buen perfil y que las empresas se peleen por nosotros? Yo creo que aquí, por ejemplo, en Yuxer, o sea, y con total humildad, a ver por qué está María, si no la expulsamos, ¿no? Si queréis, oye, si queréis me echamos, tiro, ¿no? si me queréis criticar, yo, mira. Ostras, pues, no, María. Qué tía, ¿eh? No, o sea, yo creo que salís muy preparados de Yuxer. Yo, de hecho, pasé por la escuela, o sea, soy exalumno de hace unos añitos del tema más de Service Design, no tanto de producto o de temas de UX UI, ¿no? Salís muy preparados. Luego también es toda la ambición que tengáis, ¿no? En el día a día, y por eso cuando preguntabas, ¿no? ¿Qué miramos nosotros de un perfil? Sobre todo la ambición que tenga para crecer, ¿no? Porque yo siempre pienso que cuando entra alguien es lo que estás fichando hoy, pero lo que piensas o que proyectas que va a ser esa persona mañana, ¿no? Entonces, yo lo que quiero no es gente que mañana esté haciendo lo mismo que hace hoy, sino que siempre tenga esa ambición, ¿no? Y cuando hablábamos mucho con Moitaz, ¿no? Sobre todo con perfiles también menos trabajados o más juniors, ¿no? Que vosotros, por ejemplo, gente que empieza, es decir, ostras, yo lo que quiero, siguiendo la metáfora del fútbol, es que si yo soy el titular del equipo y este becario es el suplente, yo notar que, hostia, que como me relaje este tío, se mete de titular, ¿no? O sea, esa es la sensación que yo quiero, porque eso es positivo para todo el grupo, ¿no? Esa sana competitividad un poco, ¿no? De que somos todos un equipo, pero que si te relajas ¿no? Va a jugar el otro, pues siempre tienes que tenerla, ¿no? Y eso nace con perfiles que son muy competitivos. Por contra, ¿no? Necesitas que sean muy buenas personas, porque si solo son competitivos pero no son buena gente, ¿no? Hostia, vas a tener siempre conflictos, ¿no? Pero normalmente la gente que es muy buena, yo lo que me he encontrado es que coincide que también es buena gente buena, ¿sabes? En el doble sentido, ¿no? Porque la gente buena sabe que la gente que también es buena te hace mejor, ¿no? Entonces, yo siempre me he entendido con gente buena y la gente buena que me he entendido, ¿no? Que he encontrado, siempre se ha sentido muy cómodo en ese sentido. No sé si se ha entendido la respuesta, pero... ¿Estás haciendo un trabalengua de nivel A? Sí. Estoy modo Rajoy, Trabalenguas ¿sabes? de viernes por la tarde con COVID. Modo Rajoy ¿no? del pueblo del cuanto peor mejor, vale. Okay. Es imposible repetirlo, ¿no? O sea, tú lo intentas, no lo veo. Sale. Yo sí que lo que sí que os diría es que muchas veces, a veces ves una empresa y te parece como el aspiracional ideal de, no voy a decir nombres porque entonces ya la lío, pero pensar que hay veces que si no entras en esa empresa o si entras en esa empresa y sales,
es por una cuestión de, oye, mira, las cosas no han funcionado, no es el fin del mundo, el mundo no se acaba y la vida es muy larga y da muchas vueltas. Pero es como una de te obsesionas con algo que parece tan ideal que luego hay veces que te llevas un chasco que dices, ay Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí? O sea, al final es encontrar el sitio en el que estéis cómodos, que parece algo sencillo, pero... Es no, muy jodido, ¿eh? Y sobre todo porque tú ves siempre de las empresas la cara externa, es decir, de cara externa, ¿no? Es como en la discoteca, ¿no? Cuando podíamos ir, que todos éramos guapos, ¿no? Pero luego hay que ver, este es otro jardín bueno, ¿no? Hay que ver al día siguiente cómo somos. Entonces, como eso solo lo ves al día siguiente, a veces, ostras, cuesta mucho solo decidir pues aparte, ¿no? Y, por ejemplo, en Comuniza, que somos una agencia de tamaño intermedio, que nosotros siempre decimos como boutique, ¿no? Porque tampoco queremos ser como la multinacional, no queremos perder esa parte de artesanía del proyecto, ¿no? Pese a trabajar con cliente grande, es como un muy buen tamaño, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Porque puedes encontrar un área, puedes ¿no? hacer la tuya, puedes ¿no? innovar y no tienes esa burocracia que a veces una agencia más grande que puede parecer, ¿no? Como, o sea, dentro de una estructura de 200 personas parece mejor, y muchas veces tienes más limitado el crecimiento, ¿no? Y a veces una agencia de tamaño intermedio, no pequeña, porque entonces estás en proyectos más pequeños, pero que puedas hacer proyectos grandes desde una estructura que puedas hacer bien el proyecto, es el tamaño ideal. Entonces también esa elección de agencia cuesta y muchas veces te tienes que equivocar y es un coste de oportunidad jodido, porque cuando eliges un trabajo, pues es tiempo, ¿no? que te estás quitando de poder estar en otro potencial, ¿no? Entonces cuesta encontrar el sitio, pero también te digo, cuando lo encuentras lo sabes en ese mismo momento, ¿no? O sea, todos nos ha pasado, ¿no? Curros que el primer día dices, mira, la he cagado, y curros que dices, ¿no? Para toda la vida. Al hilo de esto, voy a buscar la publicación, ¿vale? Pero vuestros compañeros, no me gusta llamarle competencia porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La gente de Soluble, que es una agencia de branding de Barcelona, que han sido también mentores de Uxer y son, la verdad, que ya amigos también. El otro día Ismael Barros, que es el CEO de Soluble, publicaba en LinkedIn, y ahora os lo voy a buscar un poco, una lista, ¿no? Habría una conversación de, oye, ¿por qué está bien trabajar en una agencia, ¿no? Cuando creo que ahora hay cierto boom de empresas de producto, y creo que os quería lanzar un poco también cuál es vuestra visión acerca de eso, ¿no? O sea, cuál es o para quién creéis que puede ser un buen sitio una agencia, porque creo que es una reflexión súper interesante, ¿no? Y en el momento en el que están algunas de las personas aquí de, oye, pues me gusta más una agencia, más una empresa de producto, una consultora, ¿no? Ayer también vinieron diferentes tipos de empresa, ¿no? Cuando pues hablas, ¿no? Desde empresas enormes como IBM, ¿no? O sea, ayer hubo también en las Company Connection como mucha diversidad, y no sé, a mí me gustaría lanzaros también esa pregunta, ¿no? De, oye, ¿por qué o para quién puede estar bien trabajar en agencia? Ricardo, ¿vas tú o yo para esa? Te ha tocado, creo. Me ha tocado, vale. Yo te paso las difíciles, Moitaz. Me pasan las difíciles, ¿no? Esto te lo voy a cobrar el lunes. En el próximo estatus ya tendré la vendetta. Yo os cuento, yo he pasado por consultora pequeña, por agencia de publicidad, por empresa de producto y por consultora mediana, ¿vale? O sea, he pasado por, yo creo que todo. Entonces, la diferencia entre una y otra, ¿vale? Es sobre todo el qué vas a hacer y el cómo te vas a relacionar con el resto. Cuando tú estás en una consultora de producto digital, solamente haces producto digital y estás enfocado en completamente producto digital. Pantallas, producto, preguntar al usuario. No significa que en branding no ocurra, no significa que en publi no ocurra, pero los tiempos son diferentes y el objetivo es distinto. Cambia el para qué lo estoy haciendo y el tiempo que tengo para hacerlo. O sea, me ha llegado a tocar hacer una investigación de usuario con análisis de mercado en 48 horas porque la campaña publicitaria tenía que estar en una semana. Entonces, varía un poco, pues eso, cuál es lo que quieres hacer, si solamente te gusta producto digital y encima solamente quieres hacer producto digital,
O si prefieres un perfil de, oye, pues mira, voy variando entre marca y voy variando entre producto digital. O sea, va un poco por eso, por también las necesidades y aspiraciones que vosotros tenéis. Si os gusta mucho de todo o si os gusta solamente esa cosa y para adelante. Incluso dentro de una empresa pequeña puede ser que sea la única persona que hace producto, porque claro, no hay más, pero una cosa es trabajar para Vodafone y otra cosa es para trabajar para una pequeña startup. Varía un poco. También tienes menos restricciones, eso también lo digo. Total. No, lo bueno es que somos todos aquí muy jóvenes, ¿no? Los que estamos, o sea que ¿no? Que, como decíamos antes, nos podemos, ¿no?, equivocar muchas veces, ¿no? Y ahí os podéis equivocar muchas veces y también se trata un poco de eso. Y hay veces que yo a veces lo he hablado con gente, ¿no?, de que te llega en la empresa antes de cuando te tiene que llegar o te llega después de cuando te tenía que llegar, ¿no? O en el momento justo, ¿no? Y hay veces que por momento vital te apetece agencia y hay veces que te apetece cliente, a veces que te apetece no, según que otras temperaturas. No hay como una respuesta de, ostras, si eres así, ¿no? Como asá, ¿no? Haz asá, sino que dependiendo un poco también de cómo seas, de qué ambición tengas, ¿no? De dónde te proyectes en el futuro. Lo que es seguro, ¿no? Y yo creo que esa parte seguro que estamos todos de acuerdo, ¿no?, es tener un entorno que sea retador y que sea estimulante, ¿no? Que no sea, ostras, hago siempre lo mismo, mi día es una fotocopia, que puedas tener poder de decisión sobre lo que haces, porque si no, ¿no?, únicamente eres manos, y yo creo que lo que se trata es de tener manos, ¿no?, pero cabeza, ¿no?, que al final, sobre todo lo que nos, también, ¿no?, en Yuxer también es lo que os enseña, ¿no?, aparte de las herramientas, ¿no?, y poder encontrar un poco dónde os sentís más cómodos, ¿no? O sea, yo tengo amigos desde en agencias eso de muy de producto, o en, ¿no?, consultoras muy de producto o de, ¿no?, o de service o de marca, o de, ¿no?, tengo como todo el paraguas y yo sé perfectamente, ¿no?, que hay cosas que a mí no me encajarían, pero que a ellos sí y al revés, ¿no? Entonces, ahí es encontrar cada uno la temperatura, pero sobre todo eso, ¿no?, el ecosistema que sea lo más estimulante posible. Los que estáis por aquí, que estáis trabajando, ¿qué tipo de empresa es?